En el Salmo 119, quiero que reiteremos 3 versículos que me llaman la atención. El verso 35 al verso 37. Nos dice la hermosísima palabra de Dios: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, diga conmigo, avívame en tu camino. ¿Lo podemos decir más fuerte? Avívame en tu camino. Ese es el título que le he dado a este mensaje. Avívame en tu camino. Pueden ubicarse, tengan la bondad. Guíame por la senda de tus mandamientos. Decirle al Señor que nos guíe es de un corazón humilde que recibe instrucciones y que está dispuesto a ser guiado. No hay nada más difícil que usted decirle a una persona, vamos por aquí. No, yo me voy por acá. Y hay personas tercas que se les indica por dónde, pero ellos dicen, por ahí no es. El Señor guía es a los corazones que guardan su palabra, que con su corazón le buscan y no se dejan desviar porque guardan su palabra y en su corazón guardan los dichos del Señor, se dejan enseñar del Señor, gozan de la palabra del Señor, disfrutan caminar con Dios. Nosotros tenemos que disfrutar todos los días de este caminar con Dios. Lo que Dios permite, hermano, siempre será para testimonio y nunca las pruebas superarán las bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Yo no sé para cuántos es un regocijo el que la palabra de Dios todavía en nuestras vidas tenga vigencia. Debemos ser guiados, hermano, porque más perverso que todas las cosas es el corazón del hombre. Pero lo único que endereza nuestro caminar es la palabra de Dios. Ella es la única que nos puede limpiar, ella es la única que nos puede dar dirección, ella es la única que nos da un muy buen consejo. No podemos olvidarnos, hermanos, jamás de la palabra de Dios, porque es la que trae regocijo a nuestras vidas. La palabra de Dios es la guía para tener un corazón puro. Por eso el rey David dijo que solo los que tienen el corazón puro estarán en la presencia de Dios. Y en el Salmo 24, él hace una pregunta. Y él dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y viene la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Por qué necesitamos que nuestro camino esté avivado? Que nuestro corazón esté avivado. Porque un corazón avivado estará inclinado siempre a ver el testimonio de Dios en su palabra. La Biblia dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. La palabra de Dios es la única que hace que podamos
tener sabiduría. Una vida espiritual que medita en la palabra de Dios se hace más sabios. Por eso el salmista dice en este precioso Salmo 119, que nos recuerda la importancia de la palabra de Dios, en el verso 98 y el verso 99, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Se dice que los ancianos, los adultos mayores, son los que tienen mayor experiencia porque han vivido, han tenido un recorrido en la vida. Pero dice el Salmo, verso 100 de este precioso Salmo 119, dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú, aleluya, porque tú me enseñaste. Y podemos decir: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Alabanzas al nombre de Jesús, la gloria. Hay personas, hermanos, que dicen: yo quiero ser inteligente, y leen cantidad de basura de libros. ¿Sabe qué es lo que hace más inteligente al hombre? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, hermano, la palabra de Dios hace que nosotros tengamos un corazón ardiente como fuego y sin sufrimiento. Jeremías, hermano, no soportaba ver la indiferencia del pueblo cuando él les enseñaba, les predicaba, les traía la profecía de parte de Dios, y el pueblo indiferente a la palabra de Dios. Jeremías les decía: así dijo Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y no le prestaban atención. Y Jeremías dijo: no, yo para qué predico más. A mí que me trasladen de esta congregación. Aquí el pueblo no quiere oír nada de palabra. Pero dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, dice Jeremías 29. Había un corazón en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vea, hermano, si usted quiere tener un corazón y una vida regocijada, lo único que le da regocijo a nuestra vida es la palabra de Dios. Por eso el 162 del 119 de los Salmos dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Nosotros no podemos vivir en justicia si no es a través de la palabra del Señor. El verso 123 nos dice: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Cuando hay un corazón lleno de la palabra de Dios, el alma se siente confiada en el Señor. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
aquel que se mantiene avivado en la palabra de Dios, aquel que tiene contacto con la palabra de Dios, camina en la luz del Señor. Por eso nosotros no podemos andar a tientas, no podemos andar a ver qué pasa, a ver qué sucede. Eso le pasa al que no tiene esperanza, al que no tiene a Dios. Pero cuando usted tiene a Dios y tiene a su palabra, usted sabe para dónde va. Usted sabe que todo lo que hace, lo hace porque el Señor va con usted. Y si no fuera así, nada serviría, hermano, que hiciéramos ayunos. Nada serviría que orásemos o que viniéramos a congregarnos. Pero lo que hace que nuestra vida esté segura es saber que esta palabra aviva nuestro ser para que confiemos siempre en nuestro Dios. Si tú quieres mantener un corazón limpio para permanecer siempre en la palabra y en la presencia de Dios, lo único que nos separa del pecado es la palabra del Señor. Hay cosas que nos contaminan la mente. Hay cosas que intoxican nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la que nos limpia la mente. Hoy hay muchos llenos de redes, hermanos, enredados. Usted no los ve leyendo la Biblia, sino las redes sociales. Tristemente le está pasando eso a la juventud de acá. Y me duele en el corazón. Porque sabe más de los famosos, sabe más de la gente que de la Biblia. Pero para nosotros limpiar nuestras mentes, tenemos que entender que el Señor dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él, pero si no tenemos la palabra de Dios, no podemos permanecer en Él. Él nos dice en San Juan 15:3: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos ser renovados por la palabra de Dios. No sé si alguien en esta hora pueda decirle eso al Señor, pero yo soy uno, hermano, que necesito ser renovado. Que el Señor renueve nuestro entendimiento, porque un corazón renovado por Dios, por medio de la guía de su palabra, caminará dignamente, es decir, que vivirá para el Señor. Dice el apóstol que caminemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a pertenecer a la iglesia que es santa. Para las demás religiones, hermano, las demás religiones no reconocen que en la iglesia del Señor hay santos. No, es que allá no hay santos. Pero para nosotros, que reconocemos que nuestro Dios es santo, todo aquel que recibe la palabra de Dios es limpio. Todo aquel que recibe la palabra de Dios es vivificado, es santificado, para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. No lo podemos hacer con pecado, debemos ser santificados, y por eso es necesaria la palabra, porque la palabra de Dios nos limpia y así podemos acercarnos a Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, el verso 1: yo pues preso en el Señor, dice el apóstol, os ruego, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores,
Hay un ruego en esta hora de parte de lo que nos enseña la palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay que dejar la soberbia afuera. Aquí hay que dejar todo orgullo afuera. Porque aquí en este camino santo hay que andar con toda humildad y mansedumbre. Es que no me lo soporto. Es que no me la aguanto. Porque hay hermanos así, que no les gusta ver cómo los hermanos son usados por el Señor. A algunos les molesta, pero es que el pastor no ve a nadie. Es que siempre llama a los mismos. Es que no hay otra persona que el pastor vea en la iglesia. Pero la Biblia dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiéndola a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor lo repartió y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces viene la palabra del Señor para aclararnos, porque hay gente que le rinde adoración a la creación y a las criaturas antes que al Creador. Y la Biblia dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Por eso esta iglesia, hermano, solamente le rinde culto, le rinde adoración al que lo llena todo, y que su nombre es Jesús de Nazaret. Alabanzas al nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Señor eso? A fin de perfeccionar. ¿A quiénes, hermano? Yo no sé si estoy leyendo mal, pero la Biblia dice: para perfeccionar a los santos. O sea que la iglesia del Señor hay santos de Dios. Amén. La iglesia del Señor es santa. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo será esto, hermanos? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire que se hace una gran relevancia en lo que es conocimiento. Aquí lo que tenemos que crecer es en el conocimiento de Dios, no para hacernos y decirnos que somos mejores que los demás, porque esto aquí en el cuerpo de Cristo, hermano, créame, eso no funciona así. Y cuando hay un miembro del cuerpo que se está creciendo más de lo normal, entonces el Señor tiene que intervenir. Porque los dedos tienen que tener una medida, pero tienen que ser usados de acuerdo a la necesidad que esté en el momento. Cada miembro de la iglesia tenemos una función y debemos cumplir esa función como el Señor quiere que lo hagamos. Y debemos llegar a ese conocimiento, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Porque hay que crecer en el conocimiento, porque hay que madurar, para que ya no seamos ¿qué? Niños, para que ya no seamos niños fluctuantes.
El niño fluctuante es que hoy está contento y mañana no. Y si alguien en la iglesia se aparta y de pronto era un predicador, entonces como es un niño fluctuante, ay, entonces yo tampoco vuelvo. ¿A qué le falló a Dios? Ah, bueno, entonces yo tampoco sigo. El niño fluctuante se queja por todo. El niño fluctuante, hoy sí, mañana no. Y el Señor no quiere que seamos de esos niños así. Niños fluctuantes, para eso Él quiere que esta palabra nos perfeccione. Porque el niño fluctuante, ¿sabe qué hace un niño fluctuante? Es el que está preguntando todo. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué? El niño fluctuante pregunta, ¿y por qué se están muriendo los pastores? Y no son pues de Dios y no son predicadores. Entonces, ¿qué? ¿Por qué ellos están muriendo? Y algunos hasta con sus propios familiares y cuestionan a Dios y dicen, pero ¿por qué se murió fulano de tal? Si era el menor de la casa. ¿Por qué? Casi diciendo, ¿por qué ellos no? ¿Y por qué el otro sí? No seas niño fluctuante. Porque cuando tú no conoces las cosas de Dios, cuando tú no maduras, siempre estás cuestionando todo lo que pasa. Cuando eres un niño fluctuante, ay hermano, ¿y qué vamos a hacer? Mire esto. Ay, mire que la economía que no está funcionando. Ay hermano, y es que esto y lo otro, y se quejan de todo, cuestionan a Dios por todo. Porque es un niño fluctuante y Dios no quiere niños fluctuantes. Porque los niños fluctuantes son los que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina que sale por ahí. Un niño fluctuante dice, ay no, ya no hay que diezmar, eso era para allá, para la época de la ley. Y hay niños fluctuantes que van formando grupitos y dicen, no, eso de diezmar ya no. Y forman otro grupo, eso de orar ya no. Y por ahí hay un grupo que está surgiendo, hermanos, que se está formando de ese tipo de gente que como no creen a la verdad, entonces el Señor les envía un espíritu para que crean a la mentira. Y están diciendo, bueno, vamos a reunir a todos los que no quieran congregarse, porque es que no hay necesidad de congregarse. Se está formando un grupito. Y dicen, no hay necesidad de congregarse. Y claro, un niño fluctuante por ahí se va. Ah, es verdad, ¿para qué tanta reunión? ¿Para qué tanta protocolo? ¿Para qué tanta cosa? No, eso no es así. Porque es un niño fluctuante. Un niño fluctuante no se deja corregir por la palabra de Dios. Un niño fluctuante lo protesta todo. Es irreverente. Un niño fluctuante no está atento a la palabra de Dios, sino que juega con su vida espiritual. Dios no quiere niños fluctuantes en su iglesia. Él quiere que maduremos. Él quiere que conozcamos más de su palabra. Porque cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, maduramos, crecemos y permanecemos en el Señor. Yo amo la palabra de Dios. No sé cuántos aman la palabra de Dios. Aquel que se deja guiar por la palabra de Dios tiene una nueva vida en Cristo. No hay que estarle diciendo, hermano, no haga eso, porque el Espíritu de Dios que está en él le indica, tal cosa no me conviene. Y no tiene a nadie por ahí hablando humanamente que le esté diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. No, porque siente dentro de él el celo de Dios. Y el celo de Dios consume a alguien que está avivado y le indica y le guía lo que debe hacer. Hay momentos donde no tienes al pastor para preguntarle, ¿será que hago esto o no lo hago? Pero ahí tienes la palabra de Dios que te recuerda,
si es conveniente o no eso que vas a hacer. Porque cuando uno tiene palabra de Dios, tiene seguridad de lo que va a hacer. Así no sepa qué va a pasar, pero aquel que está confiado en la palabra de Dios, aquel que tiene la palabra de Dios en su vida, hermano, da pasos con seguridad. Pero tenemos que despojarnos, hermano, del viejo hombre. Nos tenemos que despojar. Nos tenemos que despojar, hermano, de esa vana manera de vivir. Dejar a un lado el engaño del mundo. Cuando una vida está llena de la palabra de Dios, tiene un vestido nuevo y es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso nos dice la palabra, muy claramente nos dice el Señor Jesucristo: esto pues requiero, mire, y digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como andan los demás. Hermano, es que en tal congregación ya están dando permiso que sí se puede, hermano, hacer las cosas así. Aquí como que nos estamos, hermano, retrocediendo, como que nos quedamos anticuados. Pues digan lo que quieran decir. Que nos quieran decir retrógradas, que nos quieran decir que nos quedamos a la antigua, que estamos achapados a la antigua. Pero sabe una cosa, esta iglesia es santa y los hijos de Dios debemos permanecer santos para Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. El que anda en la vanidad de su mente quiere lo del mundo y está esperando qué es lo nuevo que hay. Está desesperado por las cosas del mundo. Los ojos están puestos y están inclinados a la vanidad, a la avaricia. Y se deja llevar de todos cuentos que le echan por ahí. Pero nosotros, hermanos, si hay algo que tiene que hacer nuestro corazón es inclinarse, pero a la palabra de Dios. Nosotros no hemos aprendido, hermano, así. Y en este momento, ¿sabe cuál es el peligro? Que muchos están perdiendo la sensibilidad por las cosas de Dios. Y cuando se pierde la sensibilidad por las cosas de Dios, hermano, cuando Dios le advierte, como ya no siente, como perdió la sensibilidad, entonces cae en el error, cae en el peligro, porque perdió la sensibilidad de las cosas de Dios. Es tan hermoso, hermano, que cuando tú ves la tentación que se acerca y aquel que es sensible a la presencia de Dios sabe que hay algo que no anda bien, sabe que hay algo que le está indicando: tienes que buscar la puerta de escape, tienes que buscar la puerta de salida. Y cuando alguien tiene palabra de Dios, invoca al Señor, y la Biblia dice: el del día de la angustia invoqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Nosotros hemos aprendido de Cristo la verdad. Hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad. No podemos mirar como mira el mundo. No podemos estar conforme al deseo engañoso en que anda el mundo. Nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Iglesia, es hora de desechar toda mentira. La mentira hay que desecharla, hermano. La mentira hay que desterrarla de nuestra casa. La mentira hay que desterrarla de nuestras vidas. No, mentirosos, no. Así no se puede. Cristianos mentirosos, no. Dios no quiere hijos mentirosos. Dios quiere hijos de verdad. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Airaos. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, pero no pequéis. No se ponga el sol, no se ponga el sol. Hermano, es que definitivamente yo no me entiendo.
Y cuánto, hermano, cuántas mañanas han pasado, cuántos días. Y hay personas que no les hablamos. No, hermano, es que si usted supiera, hermano, es que yo vivo, hermano, en una jaula de locos. Diciéndole a la familia que es una jaula de locos. En muchos hogares, hermano, que se ha pecado por airarse, se le ha dado lugar al enemigo. Y en una casa donde se le da lugar al enemigo, hermano, las cosas no marchan bien. Esta palabra la va a recibir el que ama la palabra de Dios. Porque el que no ama la palabra de Dios dice: dura estas palabras, ¿quién las podrá oír? Pero aquel que ama la palabra, aunque le duela, cambia, porque quiere agradar a quien lo llamó a este camino santo. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo quiero ver cara a cara a mi Señor. Hermano, yo lo quiero ver. Pero a mí la palabra de Dios me dice que son los de limpio corazón. Es que son los que guardan esta palabra, porque cuando usted guarda esta palabra, usted se limpia de toda contaminación de pecado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra es viva y eficaz. Y algunos como que se retuercen un poco, porque esta palabra parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno es lavado por la palabra de Dios, es lleno de la gracia de Dios. Hermano, vea, la manera de usted ver las cosas es diferente cuando tiene palabra de Dios. Una persona, hermano, uno sabe cuando un creyente está mal porque es amargado. No le encuentra sabor a nada. Todo es aburrido para él. ¿Sabe por qué? Por ausencia de palabra de Dios. Pero cuando hay abundancia de la palabra de Dios, hermano, hay gracia de Dios. Hay una persona santificada. Hay una persona justificada para entrar en la presencia santa del Señor y vivir en comunión con Dios. Hay una invitación en esta hora. Es a que meditemos más en nuestra casa en la palabra de Dios. Los que no sepan leer, ya hay Biblia en audio. Porque son bienaventurados los que leen y son bienaventurados los que oyen. Qué bueno que usted, hermano, en su casa ponga la Biblia en audio. Oiga palabra, hermano, y verá usted cómo rebosa su corazón. Y pueda decir como el salmista: rebosa mi corazón palabra buena. Hermano, es que lo único que es bueno en esta vida es tener a Dios y tener a su palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo me quiero enamorar más de esta palabra. Esta carta de amor que el Señor nos dejó. Si usted se quiere enamorar más de Dios, nos debemos interesar más por esta carta de amor que Él nos dejó, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y no es solamente usted coger la Biblia y abrazarla, no. Él no quiere que tú abraces así, no. Él lo que quiere es que tomes lo que en ella está escrita y digas: Señor, yo amo esta palabra. Cuando Él te exhorta, cuando Él te corrige, pero como tú lo amas, tú le dices: Señor, gracias. Gracias porque estás haciendo que mi corazón se limpie, porque estás haciendo que mi mirada solamente esté puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Oh, aleluya. Esta iglesia necesita es mirar más y más a Cristo el Señor.